tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Fernando Galindo, diputado del PRI, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Mi querido David, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, me da mucho gusto saludarte, es un placer estar contigo y con todo el auditorio. Tenía rato de que no platicábamos, desde que estabas en Sí, ya Hacienda, teníamos creo. un rato, pero me da mucho gusto estar contigo. Fernando, ¿cómo se ve la economía del país? O sea, ¿cómo se ve el momento que enfrentamos desde tu punto de vista? Pues mira, ya estamos viviendo la peor crisis económica de la historia. Sin duda. Es una crisis muy profunda y que esta vino a profundizar más la problemática que veníamos viviendo desde el año pasado. Han sido 2 años de malos resultados económicos. Los datos así lo dicen. En materia de empleo, en el 2019 se crearon la mitad de lo que se creó en el 2018. Y Ajá, veníamos ajá. teniendo un ritmo de crecimiento muy bajo en este año. Y vino la pandemia y hemos perdido más de 1 millón de empleos. Sí, Luego el presumir INE, que se recuperaron 90,000 no es... no, pues eso no hay, digo, es mejor crecer que sea negativo, pero es marginal respecto a lo que se ha perdido. Sí, Y sí, o luego sea, si no vemos es... el dato de la población económica activa, más de 12.5 millones de personas han perdido su ingreso. Mira, ahí Porque te, lo ahí te que... interrumpo, Fernando. Sí, Creo que el presidente siempre le anda pidiendo que se deben disculpar los neoliberales, el Reino de España. Creo que este gobierno, bueno, no creo, estoy seguro que este gobierno le debe una disculpa al empresariado mexicano. sin En duda, marzo porque y en abril, cuando empezaba la pandemia, sean solidarios, no vayan a correr. Hoy medio lo dijo el presidente. Pero si en algún lugar se dañó menos el empleo, fue en quienes tenían empleos formales. Eso sin quiere lugar a decir que dudas. empresarios se la jugaron con sus trabajadores. Porque allí vas al dato de la población económicamente activa que pues, esa es una tragedia. Ahí es donde está la tragedia, no en los afiliados al Seguro Social. Sin lugar a dudas, yo creo que el empleo formal no se vio tan afectado por lo que tú dices, por el buen comportamiento de los empresarios, y por eso era muy importante darles facilidades, sobre todo para que tuvieran mayor flujo y que pudieran sostener de mejor manera los empleos, cosa que si la recuperación de la economía es muy lenta, como yo creo que va a ser, porque los especialistas dicen que cuando la economía cae más del 10%, te tardas más de 5 años en regresar en el punto en el que estabas. Entonces, si los empresarios, las grandes empresas, los medianos no tienen los apoyos suficientes, van a tener problemas de flujo y entonces el empleo se va a empeorar en los próximos meses. Yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar y el paquete económico que va a presentar el gobierno a más tardar el 8 de septiembre, pues es una buena oportunidad para tener estímulos para las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo tener un paquete grande de inversión. Si no hay inversión pública y asociaciones público-privadas, donde incentive la participación de los privados, va a ser bien complicado tener una reactivación más rápida. Pero ¿tú realmente crees, Fernando, que vaya a pasar eso? Pues Porque yo mira, escucho un presidente muy convencido de que lo que está haciendo es una maravilla y que nos vamos a curar, que nos vamos a curar naturalmente y que todo va a estar bien. Parecería que tiene la creencia de que el día que regresamos al semáforo verde todo va a volver a ser igual y vamos a estar, que no hubo destrucción de la capacidad productiva del país. O sea, como que nos dio un infarto, pero el día que nos digan, ya superaron el infarto, ya vamos a estar en perfecta condición física. Que no lo no, pues mira, estábamos, que ya la, vamos a la, estar bien. las recuperaciones son muy largas cuando hay un retroceso en la economía. Es muy complicado volver a reactivar los factores de la producción. Tenemos un socio comercial muy importante que va a depender nuestra reactivación de cómo nos anclemos a la economía de los Estados Unidos, pero si no fomentamos que las pequeñas y las medianas puedan sobrevivir de mejor manera, que tengan apoyos verdaderos, no estos créditos que no han funcionado de la mejor Vamos, ni manera. siquiera los han podido colocar todos, porque son Exacto. tan pocos, es tan poco dinero, está tan condicionado que ni siquiera los han podido colocar. ¿Sigue el Sin lugar a programa dudas. de televisión o de radio de la Secretaría de Economía?
No, Entonces, no. todos los días tiene un programa para anunciar y nunca llegó a la meta. Sí, 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 le doy seguimiento puntual y uno ve que no se han podido colocar los créditos que habían se habían puesto como meta. Entonces, mira, más allá, cada quien puede tener sus creencias y de Sin cómo va la duda. economía, pero pues los datos ahí están y los datos son muy fríos. Y el consumo no se ve bien, la inversión privada no se ve bien, la inversión pública no se ve bien. Entonces es el momento de retomar el rumbo y es ahí donde nosotros desde el grupo parlamentario del PRI pues estamos haciendo y está preparando las propuestas para el paquete económico, porque creo que las asociaciones público-privadas, tener un paquete de inversión va a ser fundamental. Claro, tiene que ir acompañado de dar certidumbre jurídica de las inversiones. Hemos pasado unos meses donde se han cancelado, no se han mandado proyectos muy importantes, no se han mandado las señales a los inversionistas de No, y que México y del vives, mundo. Fernando, y que una empresa vive con la preocupación fundada de que pues, un día el presidente se levante y diga, ay, ¿por qué no hacemos una encuesta a ver si quitamos esta empresa? O tal otra nos debe 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque sí. Sí, O entonces sea, si porque no eso damos certidumbre, puede va a que el ser imposible. gobierno al final del día tuviera razón. Pero eso se debe demostrar en tribunales, no es, oye, a mí se me hace, Fernando, que tú me debes 10,000 pesos. Sí, no, no, Porque yo ya creo un que eso cuate tuyo me ahuyenta la dijo que sí inversión. me los ibas a dar. Claro. Oye, Entonces ¿qué yo, cuate? No sé, tú me los exacto, das. exacto, demuéstrame que no me lo tienes que dar cuando debe ser al Y si revés. no me las vas a pagar, ¿eh? Entonces, mira, yo creo que la inversión, el presupuesto va a ser fundamental, pero también tenemos que dar certidumbre jurídica, que hay Estado de Derecho. Entonces, yo creo que sí hay muchas decisiones por parte del gobierno federal que deben de cambiar pues, para tener una reactivación económica pues lo más pronto posible. Va a ser muy complicado, vienen años muy difíciles y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar todos de la mano pues para tratar de resolver esta crisis que es la más profunda de la historia. ¿Cómo se trabaja con el secretario de Hacienda y su equipo? Pues mira, yo creo que hay una comunicación fluida, hay buen intercambio de información, sobre todo cuando viene en estos meses de septiembre a noviembre la integración del paquete y la negociación y la aprobación aquí en la Cámara de Ajá, ajá. Diputados. Hay espacios muy complicados en el presupuesto de egresos, pero yo creo que debe haber flexibilidad por parte del gobierno federal para reorientar el gasto a cosas productivas. Se han quitado recursos en los últimos 2 años a programas que tenían un multiplicador de gasto en la economía o que fomentaba al país en el exterior. El caso del Consejo de Promoción Turística Claro. es un caso que ahora que empiece la reactivación en el mundo, pues los países van a salir a competir para que los turistas vengan y nosotros ya no tenemos los recursos ni la oficina en el exterior que pueda promocionar a México. Entonces, Porque hay esos esa son idea de decisiones. que la playa, Acapulco es tan bonito que todo el mundo va a venir. Pues Acapulco es bonito, pero hay muchas playas más bonitas en el mundo, o por lo menos iguales. Y te Sin vas duda, a y las por que eso hay que están de moda. promocionar al país. Sí, claro. También, también se quitaron, por ejemplo, en el campo, Sí. todos los temas de asentamiento, los de coberturas, incentivos a la producción, todos estos que tenían un multiplicador en la economía, que eran programas productivos, se han eliminado del presupuesto. Sí han tenido un enfoque social importante, pero creo que debe haber un equilibrio entre lo social para proteger a los más desprotegidos, pero si no hay una reactivación económica, pues nos vamos a estancar y cada vez va a ser mayor la necesidad de recursos para programas sociales, porque ya el Coneval nos dijo que va a haber más o menos 10 millones más de pobres en este país derivado de la situación que estamos viviendo. A ver, el secretario de Hacienda dijo con razón que ya se acabaron los guardaditos. Yo añadiría también el cobro a los grandes contribuyentes. Pues ya no puede haber muchísimo más dinero como el que les ha permitido estar cerca de mantener la recaudación en términos reales. Que ya no hay dinero, que además tienen que calcular un precio del barril 20, 25 dólares abajo. ¿Cómo crees que deba manejarse el presupuesto para la reactivación en ese punto? Pues mira, yo creo que hay que revisar qué espacio tenemos en materia de ingresos de manera adicional, qué espacio tenemos de deuda y qué acciones de gasto público se pueden hacer. Yo creo que no se debe de descartar ninguna decisión de política pública. No puedes decir,
no hay mayores ingresos, no hay mayor endeudamiento y hay más gasto, pues no cuadra esto. El problema es que nos gastamos los guardaditos desde el año pasado sin necesidad. El año pasado no teníamos un problema financiero y nos gastamos la mitad del fondo de estabilización que tenía ahorrado el gobierno federal desde hace más de 15 años. Esos recursos eran cuando tuvieras un problema profundo de finanzas públicas. Entonces, se han ejercido los guardaditos sin necesidad en los primeros años de esta administración. Ahora, pues ya se gastaron esos fondos, se pretenden eliminar los recursos que se tienen en los fideicomisos para políticas públicas fundamentales, como es la atención de desastres naturales. Hay que tener ahorrado para los desastres naturales. Hemos vivido muchísimos sismos, hemos vivido muchísimos huracanes, y si utilizas los recursos ahorrados en esos fondos para el gasto corriente y luego te viene una contingencia, nos vamos a meter en un problema. Es que es el Entonces, yo tema, creo es que en qué te tenemos que revisar gastas el todo. dinero. Tenemos que revisar todo en este paquete económico, ingreso, gasto y deuda, para ver con qué contamos, qué políticas públicas se pueden hacer para destinar recursos a la reactivación económica. Tienes toda la razón del mundo. Fernando, te invito a que en estos tiempos estemos pendientes de cómo va el presupuesto. Te mando un abrazo y no sabes qué gusto me da siempre platicar contigo. Muchas gracias, David. Las veces que sea necesaria, yo estoy a la orden. Ya estás. Te mando un abrazo, querido Fernando. Que Fuerte te vaya muy abrazo. bien.